En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa y hoy cita también con don Pedro Fernández Barbadillo. Primero, darle la bienvenida, las buenas tardes, don Pío. Buenas tardes. Don Pedro Fernández Barbadillo, un viejo conocido de este programa. Muy buenas tardes. Le habíamos puesto falta, últimamente. Bueno, tenemos un programa, yo creo que como todos apasionante, un programa que lo que pretendemos es no dejarle indiferente, y un programa que yo creo que en España ha sido relativamente desconocido, ¿no? Y es España y la Primera Guerra Mundial. España y la Primera Guerra Mundial. Don Pío, nos dicen desde control que no toquemos el micrófono porque soy de todo. Ya. Digo que ha sido un tema o se haya estudiado en su momento, pero yo creo que en estas generaciones no ha sido muy tratado, ¿no? Bueno, se está tratando muchísimo con motivo del centenario. Ahora. Con motivo del centenario. Están saliendo libros y más libros, interpretaciones, que quién tuvo la culpa, que quién no tuvo la culpa, que por qué fue, etcétera, ¿no? No, digo de eso sí, pero no tanto del papel que jugó España. Ah, sí, papel que jugó España, efectivamente, ya hablaremos de él en la segunda parte. Eso es. Primero hay que ver en los orígenes. En qué consistió la guerra. O sea, fue una guerra entre dos bloques que eran ideológicamente y económicamente muy semejantes. Por una parte, Francia e Inglaterra, y por otra parte, Alemania y Austria-Hungría. Eran países liberales, industrializados, imperialistas, bastante racistas, y los cuatro coincidían en eso, y excepto Inglaterra, se podía decir que eran países democráticos, los cuatro, excepto Inglaterra. Excepto Inglaterra, hablábamos de que eran países democráticos los tres que hemos dicho, menos Inglaterra. O sea, los cuatro menos Inglaterra. Inglaterra solo puso el sufragio universal, masculino, claro, en aquella época, ya al final de la guerra. Pero tanto Alemania como Austria-Hungría como Francia lo tenían desde bastante atrás, de 1870, por ahí. Dato importante, porque es un dato interesante, sí. Lleva a confusión, ¿no? Luego la excepción es que en el bloque de los llamados imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, estaba también el Imperio Otomano, que ni era liberal ni nada por el estilo. Y en el bloque de los imperios periféricos, o sea, el británico y el francés, pues estaba también el Imperio Ruso, que tampoco era especialmente liberal, aunque estaba en proceso de liberalización más o menos, ¿no? Entonces, debido a estas similitudes, grandes similitudes, y a la gran interrelación, desde hacía tiempo había cierta corriente de opinión que decía que la guerra era imposible. Que no era posible la guerra porque el volumen de los intercambios comerciales, el volumen de la interrelación entre los propios capitalistas, entre los propios grandes capitales, pues era tan estrecho que cualquier guerra iba a ser una pérdida para todos ellos. Y por consiguiente no podía haber una guerra. No lo veían factible. No, es que además el comercio internacional era tan fuerte que los países ya recibían suministros, sobre todo los europeos, recibían suministros como el trigo de Estados Unidos, por lo que un corte en las comunicaciones se suponía que supondría para los países importadores de trigo pues hambrunas. No, y además eso, que la industria de unos dependía de otros y estaba muy interrelacionada. De hecho, se desarrolló por entonces unas teorías, un inglés, Hobson, y un alemán, Hilferding, sobre una teoría de que el capitalismo había cambiado profundamente. Ya no era un capitalismo de libre competencia, como en la época anterior, sino que la propia libre competencia había creado una concentración extraordinaria del capital monopolista, capital financiero, que además eran grandes empresas con unos intereses muy fuertes, que eran los que verdaderamente dominaban el mercado, dominaban los mercados y que verdaderamente dominaban el Estado. Esta es una teoría curiosa porque la adoptó Lenin, y ya veremos que los que defendían esta teoría pensaban incluso en un superimperialismo en el cual estuviera concentrado mundialmente todos los intereses del gran capital que impedirían ya cualquier tipo de guerra.
Bueno, se decía, creo que era Lenin el que decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. O sea, él lo cogía de Hilferding, sobre todo, de Hilferding, diciendo que, bueno, esta concentración del capital lleva a crea las condiciones para pasar al socialismo, porque la propia concentración permite una planificación general, etcétera, ¿no? Lo decía eso. Lo que pasa es que al revés que Hilferding y Hobson y otros, pues pensaba que la idea de un superimperialismo era imposible, porque aunque hubiera una interrelación entre los grandes capitales, había también una gran rivalidad por los mercados, y esto al final desataría la guerra. Ya veremos que esta es una teoría muy interesante. Sí, yo me gustaría, tanto don Pío como don Pedro, tendemos a lo largo de la historia a poner siempre un hecho como el detonante de todo, ¿no? Seguramente, en este caso fue el asesinato de Archiduque, pero seguramente eso hay muchos antecedentes. Bueno, ya saben ustedes el chiste, ¿no? Dice, hallado vivo al Archiduque, la guerra mundial librada en vano. Librada por equivocación. Es un chiste, pero que refleja una realidad. Es decir, lo que llevó a la guerra no fue el asesinato del Archiduque, ese fue el chispazo que encendió el polvorín, ¿no? Pero al margen previamente había habido muchos roces, muchos cambios de alianzas, había tratados secretos entre unos y otros, ¿no? La situación general yo creo que puede describirse así. En un mundo que ya estaba prácticamente repartido entre Inglaterra y Francia y sus posiciones en Europa, y también USA en el terreno comercial, pues emergía Alemania como una potencia extraordinariamente fuerte que rompía la estabilidad más o menos lograda, ¿no? Porque el poder de Alemania no solo era comercial e industrial, se estaba convirtiendo también en la primera potencia científica del mundo, gracias a su excelente modelo de universidad. El modelo de universidad alemana supuso un cambio cualitativo en la enseñanza universitaria y fue adoptado también o imitado en USA y en Inglaterra. Y precisamente esta potencia científica y técnica pues era una de las grandes bases de su desarrollo industrial y comercial. De hecho, estaba superando a Inglaterra industrialmente y le estaba disputando los mercados, ampliando el comercio de una manera tremenda. Además pasó una cosa, y es que así como con Bismarck, Alemania llevaba una política muy prudente, política exterior prudente, después de la guerra franco-prusiana, y procuraba entenderse con Rusia. Después, el Kaiser Guillermo II lo hizo dimitir y tomó una actitud pues muy beligerante de palabra sobre todo, ¿no? Pero que provocaba grandes alteraciones en Inglaterra, Francia y demás. Entonces, yo creo que al margen, ya digo, de los roces y las cuestiones no anecdóticas, pero secundarias, la causa profunda era el empuje alemán en este mundo ya repartido, ¿no? Bueno, si me permite un momento, un inciso, el año pasado, en noviembre, estuvo en España para presentar su libro sobre la Primera Guerra Mundial, el conocido historiador británico Max Hastings. Yo tuve la suerte de asistir a la presentación que hizo para la prensa y escribí una crónica para Libertad Digital. Y la conclusión de Hastings es la que dice don Pío. O sea, el poderío industrial y económico de Alemania era tan grande que en unos pocos años habría dominado la Europa continental sin necesidad de librar ninguna guerra, pero que debido a que la élite dirigente alemana, la élite política, iba muy por detrás de la élite científica, industrial, no solo universitarias, sino también las escuelas de formación profesional que tenía en Alemania, que eran soberbias, pues entonces estaban en unas estructuras mentales y en unos prejuicios que les impedían adaptarse y comprender sobre todo el poderío que estaba obteniendo Alemania. Ahí también entró la torpeza del Kaiser de romper la alianza que tenía con el Imperio ruso y después de formarse la Entente Cordiale, empezar a hablar, que es una idea que caló mucho entre los alemanes, del cerco, el cerco entre los dos frentes, y luego empeñarse en tener una flota de alta mar que pudiese hacer sombra a la británica, lo cual era imposible debido a la distancia que había entre las dos flotas. Bueno, hay que tener en cuenta que la postura inglesa se parecía mucho. Lord Balfour, que era el del hogar judío, en 1907 explicaba a un diplomático useño:
Dice, creo que somos unos imbéciles al no encontrar motivo para una declaración de guerra a Alemania, antes de que este país construya demasiados buques y se apodere de nuestro comercio. Entonces el otro dijo, pero bueno, es que ¿qué tipo de eso? Esto es inmoral. Dijo, no se trata de una cuestión de bueno y lo malo. En el fondo, lo único que perseguimos es mantener nuestra supremacía. Y Woodrow Wilson, el presidente useño norteamericano, decía después de la guerra, en 1919, dice, ¿existe algún hombre o mujer, incluso diría algún niño, desconocedor de que la semilla de la guerra en el mundo moderno no es otra que la rivalidad industrial y comercial? Y por entonces Keynes escribía, no hay gran cosa que aprender acerca de esta guerra o de los fines por los que fue librada. Como en cada uno de los siglos precedentes, Inglaterra ha destruido a un rival comercial. Y es curioso porque esto coincide con el análisis marxista, el análisis de Lenin, es decir, esta guerra se ha librado entre piratas capitalistas por el dominio de los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo no creo que esto sea así, pero verdaderamente es una teoría, como podemos ver, bastante bien fundada, bien fundada y que no es fácil rebatirla. Y quisiera decir también, de paso, que digamos que la experiencia histórica del siglo XX está por asimilar. Y nosotros tenemos la asociación esta de Tiempo de Ideas, siglo XXI, que las cosas, lo que persigue en definitiva es analizar estas cuestiones, la cuestión de la democracia, porque todo eso está en cuestión precisamente por la experiencia histórica del siglo XX. Cuestión de la democracia, de la economía, la influencia de la economía en la política o de la política en la economía, etcétera. Es decir, que tanto Wilson como los ingleses, como Balfour y como Keynes. Lo que decía era una postura puramente cínica, es decir, que la cuestión eran comerciales, eran económicas, y toda la moralidad, ideología con que se envolvían eran simples pretextos. Y efectivamente Lenin pensaba de la misma manera. Bueno, es que hubo una campaña en Gran Bretaña contra el Made in Germany, que además así lo presentaron. Sí, claro. Y también hubo un plan del almirantazgo para atacar la flota imperial alemana en la base de Kiel sin declaración de guerra. Sí, luego Alemania tenía otra cosa también, que era la seguridad social. Allí nació la seguridad social. Y también hay que tener otra cosa en cuenta, y es que desde las guerras napoleónicas, desde la Revolución Francesa, el coste del soldado bajó muchísimo. O sea, un soldado, así como en las épocas anteriores, los soldados eran pocos y había que mantenerlos vivos en la medida posible. Después de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, y eso se dio también en el siglo XX, la vida del soldado valía muy poco, es decir, porque había montones, era el reclutamiento en masa, y siempre había millones de soldados más dispuestos a ser sacrificados si era necesario, ¿no? Entonces, si sostenemos que estas teorías, que estaban bien fundadas, donde cita sus orígenes en más bien una revolución industrial, ¿no?, una revolución económica, sobre el capital, sobre los mercados. Sí, están bien fundadas en el sentido que no son fáciles de rebatir, pero yo creo que son falsas. Por eso digo que una de las tareas que hay que abordar es un poco clarificar todas estas cuestiones. Y don Pío, entonces, ¿cuáles serían esos orígenes más acertados sobre la Primera Guerra Mundial? No se lo puedo decir. La Guerra Mundial estalló. Una de las causas fue esa, indiscutiblemente, una de las causas fundamentales, pero tiene que haber otras. No creo que la cuestión ideológica sea puro pretexto, y no creo que las guerras se libren exclusivamente por eso, ¿no? Eso es como dar la razón a los marxistas, en el sentido de que en definitiva, lo que hace la vida de la gente no tiene ningún valor para el capital, más que el que puedan explotar, etcétera. Y es una teoría peligrosa. Insisto en que es falsa, pero no vamos ahora a discutirla, porque es algo que es lo que hay que discutir, y más en profundidad, y eso llevará mucho tiempo. Peleo. Bueno, es que una cuestión es también por qué se estalla la guerra precisamente en agosto de julio de 1914, que es cuando se producen las primeras declaraciones de guerra de Austria a Serbia. Porque bien podía haber estallado en alguna de las otras crisis que se produjeron en Europa y en Europa una vez constituidos los dos bloques. Entonces, por ejemplo, la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte de Austria, la crisis de Agadir, cuando Alemania envió un cañonero a este puerto de Marruecos, la crisis, incluso nos podríamos remontar a la crisis de Fachora entre Francia y Gran Bretaña, que le intentó aprovechar a Alemania para separar a
Francia de Inglaterra. Y tal. ¿Por qué entonces? Pues son las casualidades que hacen la historia humana impredecible y que refuta pues todos los análisis marxistas sobre la predictibilidad de la historia y el carácter ineluctable de los acontecimientos. También es muy curioso que para contradecir las directrices económicas sobre el comportamiento humano, que un imperio, no voy a decir teocrático, un imperio confesional y casi autocrático como el de los zares, fuese aliado de la República Masónica y Liberal de Francia, y que precisamente es quien salva, mediante el sacrificio del ejército y posteriormente el sacrificio del trono y de la dinastía Románov, la que salva a Francia de ser arrollada por el imperio alemán. Sí, bueno, es que fue una sucesión de choques previos que no llegaron a la guerra, pero que fueron bastante graves. Estaba el incidente de Fashoda, Alemania mandó el torpedero, creo que Panther, el se llamaba Panther, a Agadir, pues porque Francia quería quedarse con Marruecos. Con Marruecos. Antes se había quedado con Túnez, lo cual había provocado una irritación muy grande en Italia, que a su vez invadió Libia, temiendo que los franceses se les adelantaran y lo tomaran, ¿no? Las alianzas además se invertían con gran facilidad, y había además acuerdos secretos, había la diplomacia secreta que se realizaba al margen de los parlamentos, a pesar de ser países parlamentarios, ¿no? Y que, pues procuraban atraerse a unos o a otros. Ya digo, Francia e Inglaterra estuvieron al borde, quizás no al borde de la guerra, pero cerca de la guerra. Luego Alemania, en fin, Alemania fue a Tánger, el Kaiser fue a Tánger en un momento dado, fue recibido con unos insultos terribles por todas las potencias occidentales, occidentales me refiero, a Inglaterra y Francia. Y además había otra cuestión, y es que Bismarck no pensaba en una política colonialista. Él consideraba que la idea de que las colonias son una fuente de riqueza para las metrópolis, que era un mito. Y en realidad es así. Ahí sí tenía razón, a la larga ha sido así, porque, por ejemplo, cuando los imperios europeos, el francés o el inglés, después de la Segunda Guerra Mundial, pierden las colonias, pierden sus imperios, no se arruinan, ni mucho menos. Esta era otra de las tesis que sostenía Marx y también los otros, Hilferding y tal, y es que las colonias eran una fuente fundamental de ingresos. O sea, según Lenin, el gran capital se sostenía sobornando a los obreros de sus propios países gracias a las superganancias que obtenían de las colonias. Esto es completamente falso, se ha demostrado completamente falso. Pero Guillermo II se le ocurrió llevar una política mundial imperialista también, una política mundial de colonias. Consiguió bastantes cosas, pero realmente lo que hacía era pues crear unas tensiones mucho más grandes. Es decir, estamos hablando de que hay unas desavenencias, sí. Bueno, es que para añadir a lo que dice don Pío, pues es que esta política colonialista del emperador de Alemania implicaba la construcción de una gran flota de alta mar que no tenía Alemania, porque Bismarck y su escuela eran de la opinión de que el ejército conservaba la paz, una especie de equilibrio del terror que luego se vivió en la Guerra Fría a cuenta del armamento nuclear, mientras que la flota ponía la paz en peligro porque llevaba al choque con Gran Bretaña. O sea, los alemanes, el imperio alemán quería que o bien tener una alianza con Gran Bretaña o bien al menos conseguir su neutralidad ante los conflictos en el continente europeo, cosa que impedía la construcción de la flota y el deseo del Kaiser y del almirante Tirpitz de competir con Alemania, incluso de rivalizar con ella, porque el equilibrio británico exigía que la flota británica fuese siempre superior a la suma de las siguientes dos flotas. ¿Alemania se puede considerar, a ambos, se lo pregunto a ustedes, que estaba sola en esta contienda, o cuáles son aquellos países? Bueno, le apoyaba Austria-Hungría y al final también el Imperio Otomano, que era un apoyo, tuvo su importancia a pesar de todo, ¿no? Alemania, pero relativamente estaba más sola, claro. El eje de la guerra y el núcleo principal por parte de las potencias centrales fue Alemania, mientras que se tuvo que enfrentar con Rusia, que era una potencia muy considerable, aunque le infligió terribles derrotas, pero era una potencia muy, muy importante.
que además ya había liberado en tiempos de Napoleón, había liberado media Europa y había causado la derrota de Napoleón, ¿no? Y mientras que Francia e Inglaterra se volcaron, o sea, tuvo que contender en dos frentes, que es lo que pretendía evitar al principio. Sobre la flota hay que decir que siempre fue muy inferior en número a la inglesa. No obstante lo cual, los conservadores en Inglaterra estaban creando una continua paranoia sobre la potencia de la flota alemana, que era cualitativamente muy buena, porque luego en la batalla de Jutlandia, que fue en el 1916, pues de hecho no derrotó, pero causó muchos más daños a la flota inglesa que la inglesa a la flota alemana. Lo que ocurre es que a partir de ese éxito se replegaron, no intentaron dominar el Mar del Norte y bueno, estratégicamente fue una pérdida. Pero tenía una flota muy importante y a partir de ahí desarrolló la guerra submarina. A partir de ahí, de ese momento. Sí, porque claro, una de las primeras cosas que hizo Inglaterra fue bloquear a Alemania, bloquear por mar, con lo cual un montón de suministros, incluidos necesarios los alimentos, etcétera, pues claro, no llegaban, creaban una hambruna. Además, este bloqueo se siguió manteniendo después de terminada la guerra, causando muchísimas muertes en la población civil alemana. Sí, con posterioridad, porque Pedro, ¿pensaban los contendientes que esto iba a ser una guerra rápida, una guerra...? Sí, lo pensaban y, por ejemplo, cuando Guillermo II despide a sus tropas, les dice, era muy dado a hacer frases de estas rimbombantes, incluso un poco cursis, les dice, volveréis antes de que caigan las hojas de los árboles. Y era la opinión común también entre los franceses y entre los rusos. Los rusos que se iban a plantar en Berlín en un pispás. Por ejemplo, se cuenta que a un oficial ruso le pregunta a un diplomático francés o un militar francés de la misión militar francesa en Moscú, le dice, bueno, ¿usted cree que tengo que llevar mis trajes de gala y tal? Pues porque no voy a entrar en Berlín con el traje de campaña y tal. Y eso lo que demuestra luego los 4 años de guerra, que además lo aguantan los pueblos, 4 años de destrozos, sobre todo en el frente occidental, de cosas, de espantos nunca vistos, pues que la voluntad, o sea, la carne es más fuerte que el metal. El espíritu del hombre se sobrepone a todo el espanto que pueda causar la tecnología. Sí, además en esa guerra de trincheras, ¿no? Sí, la guerra fue espantosa. No, llegaron a construir verdaderas ciudades subterráneas en los frentes. Sí. Una cosa increíble, ¿no? Y luego se emplean armas que no se habían visto el nunca, gas mostaza, como el gas mostaza. Sí. Y demás. Había habido ejemplos de guerra, vamos a llamarla bacteriológica, antes, como ya hablamos en un programa anterior. Por ejemplo, lo que hicieron los ingleses en América, de dar mantas infectadas de viruela a los indios para que se enfermasen y se muriesen. Pero claro, llegar hasta el punto de causar... de emplear estos gases letales, pues no. Luego también lo que ha mencionado don Pío del bloqueo de tal. Se habían bloqueado antes ciudades, ahora lo que se bloquean son países enteros que causan millones de muertos. ¿Y por qué don Pío es el asesinato del archiduque lo que produce el detonante, el que esto estalle? Porque eso es algo que tampoco... porque el sistema de alianzas había llegado a ese punto. O sea, Rusia estaba llevando una política paneslavista en los Balcanes, contra Austria, claro está. Austria se ponía muy, muy arrogante, excepto cuando Alemania no le respaldaba. Pero en ese momento Alemania también le respaldó. Entonces, el asesinato del archiduque provocó una serie de... Es decir, Austria exigió un ultimátum a los serbios. Los serbios se habían respaldado por los rusos y entonces empezó una cadena de declaraciones de guerra y terminó como terminó. Pero ya digo que pudo haber sido otra cosa, ¿no? Y de movilizaciones. Entonces, lo que se le puede reprochar sobre la culpabilidad o no de la guerra, la autoría o no de la guerra, se puede decir que en este caso concreto se le puede atribuir a Berlín porque podía haber paralizado
con el movimiento de Austria contra Serbia, diciendo que no les respaldaba. Aunque también es cierto que Alemania, debido a la pésima diplomacia que tenía, había ido perdiendo todos sus aliados hasta quedarse solo con Austria, que a su vez era el aliado más débil, con lo que Alemania dependía de su aliado más frágil a la hora de decidir su política internacional. Porque, claro, de la época de Bismarck se había heredado la alianza de los 3 emperadores, o sea, Berlín, Austria, Berlín, Viena y Moscú, y esa la había dejado distinguirse Guillermo II. Además, hay una peculiaridad que yo me gustaría que ustedes analizaran someramente, si es lo que toca. Claro, esta Primera Guerra Mundial sí que es un factor favorable a la hora de que el marxismo triunfe en... Sí, bueno, podemos hablar de las consecuencias, que es muy importante, ¿no? Claro, y ahí la responsabilidad de Alemania, ¿no? Parece ser que Alemania da cobijo... Bueno, la responsabilidad de Alemania, yo comillas, creo que la responsabilidad fue muy común, muy entre todos tenían planes muy parecidos de la guerra. Ya vimos lo que pensaba en Inglaterra, ¿no? De que habría que buscar un pretexto para acabar con Alemania, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, ahí decir, en un caso determinado pudo ser la culpa de uno o la culpa de otro, pero realmente a lo que se iba era la guerra desde hacía tiempo. No. Y ello a pesar de que los intereses básicos parecían que eran los mismos, ¿no? No, digo responsabilidad indirecta de Alemania, porque Alemania apoya en un momento dado a Lenin. No apoya, lo mete en el famoso tren sellado con todo su partido bolchevique y lo envía a Petrogrado vía Finlandia. Alemania Alemania, en fin, por ejemplo, la guerra submarina era una respuesta al bloqueo inglés. Es decir, destruyendo los barcos que llevaban suministros a Inglaterra, le estaban dando la misma medicina que los ingleses le daban a los alemanes. Pero en cuanto a una de las consecuencias más importantes de la guerra fue precisamente la revolución bolchevique, que casualmente fue promovida por Alemania. Porque Alemania estaba luchando en 2 frentes, quería deshacer... A eso me refería. Y entonces, de hecho, financiaron la propaganda bolchevique, financiaron la propaganda bolchevique, y es una de estas paradojas de la historia, que la revolución bolchevique se debió en gran parte al apoyo alemán. Al apoyo alemán. Eso es a lo que voy. Que lo último que querían era una revolución bolchevique, pero les venía bien en aquel momento. Claro, se quitaba un enemigo para destruir el ejército. Y menos de 30 años después tenías a los bolcheviques en Berlín, ocupando el búnker de Hitler. O sea, paradojas. Pero también el triunfo de los bolcheviques en Rusia lo que hace es crear otra nueva escisión, una nueva reinterpretación de la doctrina marxista. Hasta entonces la doctrina marxista aseguraba que la revolución solo podía triunfar en países industrializados donde se habían y no agrícolas como podía ser como era Rusia, ¿no? Entonces que iba a triunfar primero en Alemania o en Gran Bretaña, y entonces Lenin, para justificar su triunfo, tenía que inventarse la teoría del eslabón más débil, que en determinadas circunstancias la cadena de la opresión capitalista se tensa y se rompe por el eslabón más débil, que en este caso era Rusia, que era parte del sistema imperialista, porque no hay que olvidar que Rusia se estaba industrializando a gran velocidad. Era el país que más rápidamente crecía. Estaba creciendo. Desde 1900 Rusia había tenido el crecimiento más rápido de la renta per cápita y de la producción de acero de los grandes países de Europa. Que podríamos saber. Es otro de los tópicos que hay sobre Rusia, y la atrasada Rusia, la oprimida, de los que todavía vivimos. Sí, en gran parte es verdad, pero no es tan verdad como se suele decir. No era por ejemplo, en 1914, es otro tópico, el país que tenía el mayor ejército de Europa Occidental no era Alemania, era Francia. Sí. El país más militarizado de Europa Occidental era Francia. Bueno, y con un héroe que era el mariscal Pétain, que luego... Sí, durante la guerra. Sí. Durante la guerra, ¿no? Pues esa fue una de las grandes consecuencias de la Guerra Mundial. Otra consecuencia fue, curiosamente, el fascismo. Es curioso. Además, ahí tenemos otra paradoja, y es que el fascismo se desarrolla en buena medida con apoyo del servicio secreto inglés, de Hoare, precisamente, el que fue luego embajador aquí con Franco. Mussolini era socialista, pero era de los pocos socialistas que querían entrar en la guerra. Por lo tanto, el servicio secreto inglés le apoyó. Mussolini tenía una famosa frase que decía que aquellos que participen en la guerra tendrían historia y los que no carecerán de ella, ¿no? Sí. De estas frases que en realidad no significan nada. Pero se quedó plasmada, porque claro...
No, vamos a hacer, si les parece a ustedes, una brevísima pausa. Pero sí me gustaría, Pedro, antes de irnos a publicidad, una curiosidad. La gripe española, la mal llamada gripe española, se dice que mató más gente en la guerra que la propia guerra. Sí, Pues sí. ¿Y cuál es el motivo de que se llama la española? Esa es otra. La gripe es otra de estas casualidades que te demuestra que la historia no es de ninguna manera predecible. O sea, todos sabemos que la gripe mata gente, pero nadie esperaba una epidemia de gripe como la que cayó sobre el mundo entero en 1918 y que mató, se dice, que hasta 50 millones de personas. O sea, bastante más del triple de lo que mató la guerra ahí. Y se llama, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos tuvo casi 49.000 bajas en combate, pero tuvo 62.000 muertos por la gripe. Y se llama gripe española porque empiezan a producirse casos a lo largo de 1918. En todos los demás países de Europa se censura la información para no deprimir a los combatientes ni para causar problemas, salvo en España, que es donde la información circulaba libremente, y entonces a la hora de rastrear el paciente cero, como se le llama ahora, o el foco, los médicos británicos decían que claro, que la habían encontrado en España y que por eso se la llaman gripe española, y se ha estado llamando Spanish Lady, por ejemplo, hasta hace relativamente poco. Pero la gripe de verdad primero se atribuye a que viene de Asia, lo cual, basándose en los datos históricos de otras plagas, de otras pandemias, es así. También vinieron muchos trabajadores vietnamitas a Francia, también vinieron soldados de la India y demás. Pero parece ser que se ha localizado ahora en un campamento militar francés, que por la mutación del virus de los animales a los hombres, que soldados norteamericanos y franceses. Bueno, pues usted tiene un artículo interesante, ¿no? Pues sobre este tema. Sí, la verdad que estoy un artículo del que estoy muy orgulloso, que salió muy bien, y también que hay un libro excelente de una investigadora, Beatriz Echeverry, sobre este asunto. Bueno, ahora sí que nos vamos a ir a publicidad y continuamos aquí. Tenemos mucho. Por eso, y continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con todos ustedes. Ya estamos de vuelta, ya estamos en Cita con la Historia. Don Pío, comentábamos el papel de España. En esta íbamos a comentar primero. Sí, ¿no? pero antes vamos a hablar, aunque sea brevemente, de algunas otras consecuencias de la guerra. Una fue el Tratado de Versalles, que para los alemanes resultó extremadamente humillante. Les echaban las culpas de todo, le pusieron unas reparaciones enormes, y eso iba a motivar en las décadas siguientes una gran inestabilidad interna en el país, ¿no? Luego el mapa de Europa Central cambió radicalmente, aparecieron nuevas naciones. La destrucción del Imperio Otomano dio lugar a nuevas guerras y al desarrollo de nacionalismos árabes que tendrían mucha importancia en el siglo XX. Y una cosa curiosa, y es que no se suele hablar, y es que comienza entonces la propaganda totalitaria. Y comienza en USA. En USA. En USA tenían el problema de que la opinión muy mayoritaria era neutralista. Incluso había una gran opinión pro-alemana. Entonces, digamos que la masa de la población no quería participar en la guerra. Para ello, para cambiar esta opinión, se recurrió a una cosa que se llamó la Comisión Creel, escrito con dos es, y esta comisión hizo una campaña que luego sería imitada por los comunistas y por los nazis, una campaña de opinión a base en gran parte de mentiras, intensísima, repitiendo, yo qué sé, la propaganda que los alemanes eran los unos, a pesar de que eran quizá el pueblo más culto de Europa, pero eran los unos que yo qué sé, cortaban las manos a los bebés, que violaban a todas las mujeres, en fin. Le atribuían unas atrocidades completamente inventadas para soliviantar y hacer que la población cambiara y efectivamente fuera posible la intervención useña, que realmente se hizo ya en la última parte de la guerra y que resultó muy importante, como es lógico, ¿no? Y luego también cuenta Cambó, en España, dice: todos los idealismos, todos los sueños y todas las pasiones, al terminar la guerra, creían llegada su hora. Los 14 puntos de Wilson habían enloquecido al mundo entero. Toda la humanidad vivía en uno de los momentos más intensos de su historia. Algo que de tan sublime no podía durar, pero ay del que se hubiera atrevido en aquellos momentos de euforia a exponer la menor duda. Esto pasaba hasta en los mismos pueblos vencidos. Dentro de Alemania, comunistas, socialistas y hasta católicos vieron la caída de los Hohenzollern del Kaiser, como un campo espléndido para la realización de los ideales de cada uno.
Eso por una parte. Y por otra, la revolución bolchevique despertó un entusiasmo enorme también en todas partes. Es decir, se va a acabar con la explotación, la injusticia, sí. aquí, efectivamente. Y luego otra consecuencia muy importante de la guerra fue la crisis del liberalismo. Como de hecho se había dado entre potencias liberales, el liberalismo entró en una crisis muy fuerte que luego se acentuó con la crisis del 29. Pero que digamos que la moral, las normas morales, todo eso cambiaron. Cambió mucho. Ahora que nos parecen nuevas muchas cosas, cuando vamos a los años 20, vemos que era muy parecido. O sea, el derrumbe de valores morales, la impresión de que todo valía, la expansión de la droga, todas estas cosas. Pero es curioso, entonces las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es necesario analizarla, reanalizarla. Claro, no hay que olvidar que muchos de los dirigentes europeos que luego participaron en la otra tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial fueron educados en su adolescencia bajo esa propaganda que ha mencionado don Pío. Caso por ejemplo, de Himmler, que no llegó a entrar en combate, tenía unos 18 años cuando se hace la paz. Por ejemplo, Hermann Göring fue combatiente también en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo, además, el caso de Mussolini y infinidad de dirigentes que luego tienen un papel relevante en la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron educados en ese desprecio al otro, al ser humano que no encajaba en su marco, pues germánico o latino o democrático o lo que fuese. Sí. En España, claro, la guerra creó una cierta polarización social, más que social, en las clases intelectuales, la prensa, etcétera, entre los partidarios de Alemania y los partidarios de los aliados. De los aliados. Los germanófilos y aliadófilos, ¿no? Entre los aliadófilos, por ejemplo, estaba Azaña. Y es curioso porque Azaña es un fanático casi de Francia. Dice, los franceses derivan toda su fortaleza de ánimo de la justicia de su causa. Tesoros de serenidad, obstinación y valor. Claro, eso lo decía a pesar de que, claro, había habido unos problemas de motines, etcétera, por la dureza de la guerra, ¿no? Sobre todo entre los franceses, ¿no? Y Azaña llegó a pedir un levantamiento fusil en mano contra los gobernantes por mantener la neutralidad. Decía, eso explicaba así: ¿podemos nosotros, cuando se ventilan intereses universales, justificar nuestra conducta exhibiendo simples apetitos particulares? Decir que no se es germanófilo ni aliadófilo y sí español a secas, hispanófilo, es no decir nada. Para él, el pasado español había sido un imperio de mendigos y frailes aliñado con miseria y superstición. O sea que Azaña pedía lo mismo que Mussolini en Italia. Sí, exactamente. Dice, disfrutamos de un privilegio tan extraño que, no siendo ajenos a la guerra ni los pueblos más cultos ni los más salvajes, ¿podremos nosotros flotar en una especie de vacío sustrayéndonos a las leyes de la mecánica social y política del mundo? No podemos. Pues sí pudimos. Pero hubiese cambiado algo incluso, o mejor dicho, España hubiera estado preparada para entrar en la Primera Guerra Mundial, y en caso de haber entrado, ¿a qué bloque hubiese apoyado? Cualquier país estaba preparado para entrar en la guerra. Portugal entró en la guerra, Grecia entró en la guerra y lo pagó carísimo. O sea, el caso de Grecia fue terrible, ¿no? Pero bueno, Portugal no tenía frontera con ninguno de los contendientes. No, pero entró en la guerra. Sí, pero mandó una división al frente occidental. Mandó tropas. Y poco más. Claro, Italia mismo, que le habían prometido mucho, que luego no lo cumplieron, claro, para que entrara. Por supuesto, Portugal entró y sirvió de carne de cañón, que era lo que hubiéramos servido los españoles. Carne de cañón. Entrar. Sí. De los tres grandes países que entran en la guerra después del verano del 14, que son Italia, el Imperio Otomano y Japón, solo Japón obtiene beneficios. El Imperio Otomano es destrozado, despedazado totalmente, y Italia tiene unas cientos de miles de muertos, no obtiene lo que se le había prometido en el Tratado Secreto de Londres, que le lleva a romper su alianza, que era defensiva, eso sí, con los imperios centrales, y se causa una inestabilidad tal que es lo que conduce primero al enfrentamiento entre socialistas y fascistas y luego al triunfo de Mussolini. Sí. Un país que quiere entrar en la guerra se prepara inmediatamente. Y España, a favor Rusia de que tampoco estaba preparada. Mira las palizas que llevó. Digo, estos países, España, en caso de haber entrado, apoyando a los aliados, se supone.
Lo más probable es que hubiera entrado apoyando a los aliados, entre otras cosas porque no tenía frontera con Alemania, no podía ayudar a Alemania directamente, entonces no tenía otra opción, ¿no? Es que todas las fronteras de España eran con países aliados, o sea, Portugal, claro, Francia, Gibraltar con Gran Bretaña, el Marruecos francés, y luego en el Mediterráneo el país más cercano es también Italia. O sea, ¿qué se podía haber hecho? Ninguno de los bloques, la verdad, se interesó siquiera por tener el apoyo de pues España. Entonces, España interesaba a los aliados, sobre todo a los franceses, como suministro de materias primas, caso del plomo y el mercurio, y el suministro de animales y comida, caso de las famosas mulas cojas. Yo creo que de ninguna manera. Lo que querían era que España entrase en guerra. Sí, hombre. Que le mandase 1 millón de españoles ahí a que los sacrificasen allí, les encantaba, porque además estaban muy necesitados. O sea, eso. Ahora, otra cosa es que no lo consiguieron. Es decir, que en España, esto lo explica bien Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, en septiembre del 16, aprovechando las vacaciones parlamentarias, Romanones, que era uno de los peores políticos que hemos tenido, pues estuvo a punto de meternos en la guerra sin contar con el Parlamento ni nada. Y el Alcalá Zamora, que en ese momento se portó de manera muy razonable, dice, le dijo que una aventura que la masa general del país condenaba, y es cierto, y que sin ventajas para España pondría a prueba muy difícil la cohesión espiritual y la resistencia económica en una guerra larga. Y dice, y explica él, asediada desde fuera por la presión intervencionista y mal defendida desde la organización oficial por gentes que no sentían con fe y aún repudiaban con violencia tal neutralidad, se sostuvo la neutralidad por puro milagro. Y en gran parte es verdad. Es decir, España no tenía una política internacional un poco definida. Su política, no había ninguna razón para entrar al lado de un país como Inglaterra, que nos tenía aquí en la colonia de Gibraltar, ¿no? En fin, no tenía ninguna, con Alemania nunca habíamos tenido problemas, con Francia y con Inglaterra los habíamos tenido a lo largo de toda la historia. Sí. O sea, no había la más mínima razón para mandar soldados españoles apoyando a... Que, por supuesto, si se hubiera decidido, habría sido recibido con alegría, con mucha alegría por Francia y por Inglaterra. Pero, don Pedro, en caso de haber participado en esa guerra, ¿hubiésemos tenido el pago que tuvo Portugal? Es decir, nada en absoluto al final. Pues seguramente, nada. La verdad es que así fue. O sea, Portugal no obtuvo nada, salvo una vaga garantía sobre sus colonias. E Italia, que esperaba obtener la costa dálmata del Imperio Austriaco, tampoco lo obtuvo. Obtuvo un trocito de la península de Trieste y poco más. Bueno, y luego obtuvo algo en los archipiélagos frente a Turquía, pero de lo que se le había prometido, nada de nada. Si es que además España no tenía flota, había empezado a reconstruirla en 1908, o sea, a los 10 años del desastre, mediante una ley promovida por el gobierno de Antonio Maura, que hay que decirlo, que se aprobó por unanimidad en el Congreso en ese caso, pero no tenía apenas ni flota. Hay que decir también... Yo creo que sí tenía flota. No una gran flota. No se había reconstruido la flota, don Pío. O sea, en 1908... Que sí, ¿eh? Además, mejor que la del 98. No, vamos a ver, hombre, era mejor porque no había barcos de madera, pero la ley... En el 98 no había barcos de madera. La ley Fernández de 1908 empieza a establecer la construcción de buques, por ejemplo, 3 acorazados y demás, y una docena y pico de destructores, que cuando estalla la guerra a los 6 años no estaba completa, ni mucho menos, don Pío, porque no había presupuestos. No lo sé, puede que tenga usted razón, pero yo he leído otra cosa, ahora no puedo garantizar la cosa, pero he leído de lo contrario, es decir, que se había repuesto la flota y en mejores condiciones. Ahora bien, la flota no era importante. Lo que necesitaban Francia e Inglaterra eran hombres. La flota ya la tenían los ingleses y en parte los franceses, no era una cosa necesaria, ¿no? Y don Pío, ¿España se benefició de algo de la guerra? Muchísimo. España, claro, no podía comerciar con Alemania, era neutral, pero no podía comerciar con Alemania porque no había fronteras, ¿no? Pero comerciando con Francia y con Inglaterra experimentó el mayor auge económico que había tenido desde el principio del siglo XIX. Luego eso tuvo consecuencias un poco fastidiosas, porque con la subida de hubo inflación, desabastecimiento. Pero en conjunto
en conjunto fue una bendición económica para España, salvando eso. Claro, tuvimos el mayor desarrollo económico, la mayor bonanza desde la guerra de Crimea. Está la frase, está conocida de agua, sol y guerra en Sebastopol. Era lo que permitía exportar alimentos, sobre todo a la Europa occidental. Sí, y España, ya digo, no había la más mínima, o sea, la guerra no se nos perdía absolutamente nada en ella. Sin embargo, había fuerzas aquí que querían intervenir, que sí querían intervenir. Y esto, fuerzas que yo solo las puedo calificar de antipatrióticas, ¿no? O sea, intervenir al lado de Inglaterra. Teniendo la colonia de Gibraltar. Intervenir al lado de Francia, con la cual habíamos tenido muchísimos roces, y en definitiva la invasión francesa fue la causa de que España pasase en el siglo XIX a ser una potencia de tercer orden y mantenerse en un estancamiento económico, cultural y de todo tipo, ¿no? Pues y con una división enorme en el país, guerras civiles, etcétera. Todo eso nace de la invasión francesa. O sea, no teníamos ninguna razón para haber intervenido, ninguna. Pero en España siempre ha habido gente que vamos, que belicista o le daba igual, que le importaba que murieran millones de españoles, ¿no? Claro, por supuesto, ellos no pensaban ir al frente, eso por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que fue uno de los grandes aciertos. Igual que la neutralidad de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los grandes aciertos de... Mi opinión también es que eso tiene relación con la posición geopolítica de España. España está entre el Mediterráneo y el Atlántico, está entre Europa y África, y es una posición estratégica muy de primer orden, y que no... lo que le conviene a ella es mantenerse al margen de las contiendas europeas, y es también lo que le conviene a la mayor parte de los países europeos, porque fíjese usted que si España llega a intervenir al lado de Alemania, pues para Francia habría sido un problema muy serio, porque se habría encontrado entre dos fuegos, se habría encontrado en dos frentes, como Alemania se encontró a su vez en dos frentes. ¿No? Y mientras que si interviene al lado de las potencias aliadas, no habría representado más que carne de cañón. Entonces, y el poco beneficio y ningún beneficio, por supuesto. España, en cuanto a beneficios, podemos ver el caso griego, que es todavía más trágico, ¿no? Más sangrante. Grecia fue impulsada a intervenir, se le hizo creer que iba a hacerse con parte de Turquía. De la parte, había allí una gran masa la costa, griega, la costa. Esmirna. Y terminó en una tragedia absoluta, porque perdieron la guerra con los turcos, y aquello la población fue diezmada. No llegó al punto del genocidio armenio, pero fueron masacrados y expulsados. Hay una película griega que se llama 1922, que es para ellos es una tragedia que la tienen constante, ¿no? Y eso vino como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de dejarse seducir por las promesas que se hacían los ingleses y los franceses. Y que luego, una vez que ganaron, no lo cumplieron, incluso la dejaron desvalida. Allá ustedes, sí, allá ustedes. Bueno, es que el doble juego aliado franco-británico no era solo con los griegos y con los italianos. También a los árabes les habían prometido la independencia, un reino unificado con capital en Damasco y que abarcaría la Meca y Medina, y sin embargo en 1916 se firmó el tratado Sykes-Picot famoso, que distribuía el territorio otomano de lo que luego han sido Siria, Líbano, Irak, Jordania en zonas de influencia, y este tratado lo conocemos porque lo publicaron los bolcheviques cuando tomaron el poder. Otra cosa que también se ha hablado poco es, claro, el destrozo, la desaparición del Imperio Otomano hace luego, a la larga, estas, sobre todo en el Oriente Próximo, lo que conocemos como Oriente Próximo, estas desavenencias, ¿no?, que nos han acompañado a lo largo del siglo XX, ¿no? Sí, efectivamente, son mil cosas. Otra consecuencia... Porque antes estaba más cohesionado, se va creando las condiciones para el Estado de Israel. Se promete el hogar nacional judío en 1917. Sí. A fin de movilizar a los judíos a favor de los aliados de Inglaterra. Sí. Bueno, también hay que decir que los alemanes trataron y consiguieron que el califa de Constantinopla decretase la yihad.
no tuvo mucho éxito, la contra verdad. los aliados. Contra los Alemania. ingleses. Sí, claro, Pero todos no, hacían lo mismo. Todos en ese hacían, momento lógicamente. apenas se le hizo caso. Los ingleses temían que hubiese habido revueltas en el mundo musulmán, desde la India hasta Argelia, pero no pasó casi nada. Pero se habla como de la Primera Guerra Mundial como una guerra con el mando a distancia, ¿no? Quiero decir que se mandaba carnaza y en los países... Bueno, eso siempre pasa. Es Sí. decir, los políticos no pueden ir a la guerra. Ya, ¿no? ya, pero en este caso igual... Los generales tampoco, pero vamos, los oficiales sí estaban sí. allí en el frente y sufrieron muchísimo, como los soldados, ¿no? Eso... Una de las grandes batallas que quedado para la historia quizás sea la de Verdún. Sí, Verdún, el Marne, la de, ¿cómo se llama? En el frente oriental. Tannenberg. ¿La de? Tannenberg. Etcétera, ¿no? Son grandes batallas de desgaste. Tannenberg no, pero Verdún, sí. La Verdún fue una de las batallas más sangrientas de la historia. Tengo leído que murió 1 millón de hombres allí. De hombres allí. Sí, es que fue al final una batalla de desgaste, de a ver quién perdía más hombres. Y es cierto que los franceses perdieron, y está mal decirlo así, perdieron a lo mejor 100.000, 150.000 soldados más únicamente que los alemanes, pero claro, los aliados tenían unas reservas humanas inagotables frente a las que eran tan limitadas de los imperios centrales. En definitiva, yo diría que la guerra aquella a nosotros no nos afectaba, que sacamos grandes beneficios con el comercio. Los alemanes hundieron algún barco español también, pero vamos, la industria española, que luego se aprovechara mejor o peor ese auge económico, ya es otra cosa. En España hubo también la revolución, el intento revolucionario del 1917, organizado por el PSOE y por todos los enemigos de la Restauración. Estaban allí todos, anarquistas y tal, pero el PSOE lo llevó el PSOE. Y que fue uno de los golpes a la Restauración, al régimen liberal de la Restauración, pero en definitiva fue un enorme acierto el no participar. Fue un enorme acierto. Y incluso esa no participación también, a lo mejor a la larga provocaría que tampoco nos interesaba participar en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que fue una guerra más ideológica, ¿no? Sí, tampoco nos interesaba. Luego, en España, la participación habría dividido a la población en muy alto grado. ¿Y podría haber sido también un caldo de cultivo como pasó en Rusia? No, podría haber sido un caldo de cultivo, por supuesto, para revoluciones de tipo izquierdista y también para el fascismo. No hay que olvidar que el fascismo, en cierto modo, más que el fascismo como doctrina, el fascismo como espíritu, como estilo, vamos a decir, se forjan las trincheras, la camaradería, la lucha por la vida, etcétera. Todo eso forma el odio al burgués. Sí, el odio al burgués. El desprecio al parlamentarismo. Claro, todo eso se crea en las trincheras, cuando ven cómo, o sea, los sufrimientos que tienen, mientras por unas causas que muchas veces no las entienden, que ven también la camaradería, la jerarquía, el valor, todo eso crea ese caldo de cultivo que desemboca en el fascismo. En España, otra de las ventajas es que no hubo fascismo realmente, ¿no? Nos quedan 4 minutos, don Pedro. Vamos rematando. Sí. Hemos dejado claro todas las consecuencias que nos trajo la Primera Guerra Mundial a nivel mundial, nunca mejor dicho, el auge o el nacimiento de la Unión Soviética, los incipientes fascismos o autoritarismos en Centro Europa, la paz de Versalles, que creo que fue humillante para los países perdedores y que luego pues fomentaran o provocaran la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fueron consecuencias muy, muy importantes, ¿no? Sí, hay quien dice que la primera y la Segunda Guerra Mundial son una misma guerra, librada con una interrupción. Sí, hay algún historiador alemán, creo que es Ernst Nolte, habla de la guerra europea de 30 años del siglo XX. Sí. Casualmente va desde el año 14 hasta el 44 y son 30 años y la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45. Que hay que decir que se llamaba, no la Primera Guerra Mundial, se llamaba la Gran Guerra.
Además, Era la guerra que iba a europea acabar con también. todas las demás. Sí, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Sí, sí, entonces hablaba de la Gran Guerra, luego vino Sí. la guerra, la Revolución Rusa y luego la Segunda Guerra Mundial, es decir, que ha sido Exactamente, bueno, la Revolución Rusa, vinieron los fascismos, vino la propaganda totalitaria, que ya digo, nació en USA, contra lo que mucha gente puede imaginar. Y hubo la descomposición del Imperio Austrohúngaro, creó un montón de países mal avenidos, muy mal avenidos. Se hizo en nombre de la autodeterminación, de los 14 puntos de Wilson, pero... lo que generó al final fue... además fueron repartos irregulares. Por ejemplo, Rumania se quedó con una gran proporción de húngaros. De Transilvania, sí. En Transilvania. También había muchos húngaros en Checoslovaquia, etc. Que todo eso, ¿no?, se ha pagado con posterioridad. Sí. Quedó mucha gente muy descontenta. USA no firmó el Tratado de Versalles, no le gustaba aquello. Keynes y otros pronosticaron que aquello iba a traer consecuencias muy graves y efectivamente las trajo. Pero económicamente Estados Unidos salió ganando con esta Primera Guerra Mundial. Sí, Fue consolidando como la gran potencia. Estados Unidos ha ganado con las dos guerras mundiales, mucho además. Sí. O sea, de entonces aparece... O sea, hasta entonces USA pues llevaba una política más bien neutralista, aunque con guerras como la guerra con España, la ocupación de Filipinas, que fue una guerra también brutal, ¿no? Pero su posición era sobre todo aislacionista. Dice, no meterse en los asuntos europeos. Pero una vez se mete, porque ya para entonces era la primera potencia económica del mundo. Desde 1870 USA era la primera potencia económica del mundo. Pero ya cuando se mete empieza a ser una gran potencia política y también cultural. Muchas modas y cosas, sus señas se expanden por Europa, desde los bailes, la música, etcétera, ¿no? Pues, don Pío, la próxima semana más, recordad a todos nuestros oyentes www.citaconlahistoria.es, ahí están todos nuestros programas, los estamos colgando, tenemos una gran ayuda por parte de un oyente de Alejandro Criado, ahí tenemos el número de cuenta, hay que decírselo, sí. Hay que agradecérselo, ¿verdad, don Pío, la ayuda que nos está prestando? Pedro Fernando de Barbadillo, te tenemos pronto aquí en estos micrófonos, Pues en cuanto quieras. Nada, cuando me llaméis. Un placer. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad y por favor, no olviden no faltar. Efectivamente. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.